Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta hora. Alabo a Dios por esta bendición que nuevamente me concede poder estar una vez más compartiendo la bendita y poderosa palabra de Dios, de poder entregar y anunciar y predicar el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre digo, si bien la palabra dice el Evangelio eterno, el cual debe ser predicado en toda nación, tribu y lengua. Si bien la palabra de Dios dice el Evangelio eterno, pero la verdad y la realidad es que no tenemos toda una eternidad para nosotros poder entregar y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos ya en los últimos tiempos, en los días finales. El tiempo se está acabando y dice su palabra que es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Digo, estamos en los tiempos finales, ¿por qué? Porque las cosas que están aconteciendo ahora mismo en el mundo entero son las señales dichas por los varones de Dios, por los apóstoles, profetas, y aún por las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, de que antes de su venida habría rumores de guerra, habría guerras, habría hambres, terremotos, enfermedades, pestes. El Señor Jesús habló de pestes, no de pestes, sino de muchas pestes, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y que iban a suceder un montón de cosas en el mundo, que iba a haber caos. Y vemos que en el mundo entero estas señales se están cumpliendo, y todas estas cosas nos anuncian a nosotros que hemos creído en la palabra bendita y poderosa del Señor, que Jesucristo ya viene y que el fin está cerca, que el tiempo se está acabando. Y ahora más que nunca, como dice la palabra de Dios, nuestra salvación está más cerca. Por lo tanto, debemos atender con más diligencia a las cosas dichas por la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en el estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no comete errores, no comete equivocaciones. Ella es infalible, por lo tanto,
no se contradice a sí misma. Si bien, como siempre digo, la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es un tesoro para nosotros. En ella hay escritas más de 3.000 promesas. Y esas promesas son para los que creen en lo que está escrito en este libro santo. Si bien muchas veces he oído por ahí a muchos decir que este libro lo escribieron hombres. Sí, está bien, fueron hombres, pero no fue cualquier clase de hombre, fueron hombres escogidos y elegidos por Dios, hombres santos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios a escribir cada frase que está aquí escrita. Por lo tanto, el autor de este libro es Dios mismo. Y dice su palabra: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ella parece que vosotros tenéis la vida eterna, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ella es la que da testimonio de este Dios vivo, el cual quiero anunciar en esta hora. Quiero hablar de este Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Quiero hablar de este Dios todopoderoso que es el dueño de todas las cosas que existen, tanto de lo visible y lo invisible. Este Dios es el creador del universo. Este Dios es el Dios de todas las cosas. Para este Dios no hay nada imposible. Este Dios es el Dios que es el dueño del mundo y su plenitud. Este Dios es el dueño de la plata y el oro. Y este Dios es el dueño de las almas. Qué tremendo esto. ¿Por qué digo de las almas? Dice la palabra de este Dios bendito, que Él mismo exclama diciendo en este libro santo, poderoso, bendito: todas las almas mías son mías, dice el Señor, y el alma que pecare, ésta morirá. Qué maravilloso esto, que dentro de este cuerpo físico, de este cascarón humano, hay un alma, y esa alma pertenece a este Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esta alma muchas veces gime en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ha sucedido que se nos sale un suspiro en los momentos de cansancio, en los momentos de aflicción, en los momentos de enfermedad, en los momentos en los cuales nos encontramos quizás desesperados, desesperanzados, y se nos sale ese suspiro que dice: ay, Señor? ¿Por qué? Porque el alma solamente es plena en Dios. Nada de lo que este mundo pueda ofrecer puede saciar la necesidad del alma. Solamente Dios, el creador de esa alma, y Él es el único que puede operar, trabajar en el alma. No hay médico en esta tierra que pueda trabajar en la pena o en una tristeza de un alma, y aún es más. Este Dios es el médico divino. Solamente Él puede trabajar donde los hombres no pueden hacerlo.
Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan sobre esto. Está esta mujer que hacía 12 años había padecido una terrible enfermedad de flujo de sangre. Esta mujer, nosotros podemos ver que había malgastado todo su dinero. Esta mujer, cuando ya hubo malgastado su dinero, los médicos de la tierra la desahuciaron, se vio sin esperanza. Esta mujer quizás sufrió muchas humillaciones, menosprecio por la enfermedad que ella padecía. Imagínense usted, al verse desahuciada por la ciencia médica, por los médicos terrenales, esta mujer perdió toda esperanza de vida. ¿Por qué? Porque quizás su confianza estaba puesta en el dinero. Quizás su confianza estaba puesta en la medicina terrenal. Pero aquí es donde vemos que esta mujer, al ser desahuciada y haber gastado todo su dinero, se vio en grande aflicción, en grande desesperación, en grande aflicción. Para esta mujer quizás ya no había más solución, ya no había más esperanza. Pero vemos que la palabra de Dios está escrito que Jesús iba pasando por la ciudad de Capernaum, por donde esta mujer vivía. Y nosotros nos damos cuenta que bendito el momento en el cual Jesús pasó por esa ciudad, porque vino la palabra de Dios a los oídos de esta mujer. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Por lo tanto, lo único que puede producir fe al ser humano es la palabra poderosa de Dios. Esta mujer escuchó de que Jesús sanaba, de que Jesús resucitaba aún a los muertos, que a los muertos les daba vida. Y esta mujer creyó en su corazón, esta mujer que ya estaba quizás desahuciada, sin esperanza y humillada, esperando quizás ya la muerte. Vino la palabra, esta palabra que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da ánimo, que nos da aliento, que nos da fortaleza. Es por eso que la palabra de Dios dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la palabra de Dios a esta mujer de que Jesús hacía grandes señales, prodigios, milagros y sanidades. Y vemos de que esta mujer escuchó de que una gran multitud seguía a Jesucristo. Y esta mujer tomó la decisión, y con una fe genuina, con una certeza verdadera, con una convicción certera, ella dijo dentro de sí, si tan solamente yo tocar el borde del vestido del Señor Jesús, yo seré sanada. Y dice que esta mujer, como pudo, se levantó y se abrió paso en medio de aquella multitud. Ella se fue abriendo camino porque había una multitud que le impedía llegar hasta donde el maestro. Pero ella luchó hasta que fue y tocó el borde del vestido del Señor Jesús. Vemos que una multitud seguía a Jesucristo, porque toda esa multitud era una multitud de necesitados que esperaban una respuesta de parte del Señor. Quizás todos ellos le tocaban, pero la diferencia estuvo en esta mujer, que fue y tocó el borde del vestido del Señor con una fe genuina, con una fe verdadera. Ella lo hizo creyendo en que iba a recibir un milagro de parte del Señor. Esta mujer que estaba desahuciada por la ciencia médica, que ya había malgastado todo su dinero, que quizás para ella ya no había esperanza, con el hecho de haber tocado el borde del vestido del Señor con fe, fue sanada instantáneamente. Ocurrió un milagro. Vemos que Jesús, al darse cuenta
que alguien le había tocado con fe porque poder y virtud había salido de él, le comienza a preguntar a los apóstoles, a sus discípulos. Le dice a Pedro y a los demás: ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que poder, que virtud ha salido de mí. Pedro le dice: maestro, aquí la multitud que te sigue te oprime. Todos quieren recibir una bendición de parte tuya. Todos quieren recibir quizá un milagro de parte tuya. Pero nadie sabía que quién era el que le había tocado. Y esta mujer, al oír al Señor Jesús que quién era el que le había tocado, esta mujer se postró ante los pies del Maestro y le confiesa y le dice: Señor, yo te he tocado. Y el Señor Jesús le dice: levántate, eres salva, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu azote. Levántate y vete en paz. En esto nosotros podemos darnos cuenta en muchas cosas de lo que nos habla este pasaje bíblico. Primero, que Jesús lo único que pedía y demandaba era fe, que creyeran en Él. Esta mujer marcó la diferencia con su fe, y esto quiere decirnos a nosotros que no hay límites para nuestra fe, que la fe es un arma poderosa que Dios nos ha entregado a nosotros, y la fe se usa en las cosas que son imposibles. Esta mujer había sido desahuciada, quizás días o meses de vida, pero nosotros nos damos cuenta que ella creyó. Ella se propuso en su corazón, en su mente, con toda su fuerza, en creer que Jesús era el único que podía darle la respuesta. Y ella lo hizo con fe, y al tocarle vemos que recibió su milagro. Vemos que recibió la respuesta de parte del Señor. La respuesta se la dio Jesús. La respuesta no vino de los hombres de esta tierra. Los hombres de esta tierra, esta mujer la desahuciaron, la mandaron a morir a su casa. Pero lo que no pudo hacer la ciencia médica, la ciencia terrenal, Dios lo hizo a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Porque este Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay cosa que sea difícil. Para Dios no existen los problemas. Lo más maravilloso es que Jesús no le cobró ni siquiera un centavo a esta mujer. Solamente le pidió fe. Esta mujer le fue devuelta la esperanza de seguir viviendo. ¿Cuántos en este mismo instante quizás han recibido una mala noticia? Igual que esta mujer, que a esta mujer la desahuciaron. Y ella recibió esa mala noticia de que ya quedaban horas o días de vida. Y se desanimó. Perdió la esperanza. Se había echado a morir. Pero Jesús, a nosotros, con las buenas noticias del Evangelio, nos devuelve la esperanza, las ganas de seguir viviendo. Esta mujer quería seguir viviendo. Y usó el último recurso que le quedaba: alzar su mirada hacia arriba, hacia los cielos. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. Dice: buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Buscadme de todo
corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Como decía, estamos en los últimos tiempos. Ya falta poco para que el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, a su amada. El tiempo está cerca. Y nosotros, los que predicamos la bendita, poderosa palabra del Señor, tenemos tiempo para compartir el mensaje de Jesús aún. Todavía el Señor Jesús nos está dando un tiempo de gracia más. ¿Por qué? Porque como decía al principio, Dios dice, todas las almas son mías, y el alma que pecare esa morirá. Dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero Jesucristo a nosotros nos ha venido a dar vida, y esa vida es una vida en abundancia. Dice, todas las almas son de Él. Nosotros en este tiempo estamos esperando no una desgracia, sino el levantamiento de la iglesia. Jesús mismo dijo que nosotros cuando viéramos todas estas señales que están sucediendo en el mundo entero, las cuales serían hambre, terremotos, rumores de guerras, pestes, enfermedades desconocidas, señales en los cielos, en la luna, en las estrellas, en el sol, en el mar, que ante todas estas señales nosotros debíamos erguirnos y levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque ya nuestra redención está a las puertas. Yo siempre recuerdo el mensaje que el Señor me entregaba, y Él me decía a mí, tú sabes que de donde yo te saqué, tú no eras nada. Amén, Señor, le decía yo. Y yo te he hecho ver mi gloria, me decía el Señor, por misericordia. Y yo le decía, amén, Señor. Y ahora, me decía el Señor, tú eres un príncipe de mi pueblo. Y me decía el Señor, y tú sabes que mi venida está cerca. Amén, Señor. Y el Señor, mientras Él me decía, tú sabes que mi venida está cerca, mi preocupación, lo primero que fue, mi familia, que aún no ha conocido a este Dios bendito, que aún el Señor no ha salido a su encuentro. Me empecé a preocupar por la salvación de mis seres queridos, porque todos tenemos un alma que salvar. Entonces el Señor me decía, días faltan para mi venida. Y yo decía, Señor, pero yo no quiero que mi familia se quede. Y el Señor me mandaba a orar por los míos. Me decía el Señor, ora por los tuyos, porque yo los traeré. Y fiel es su promesa, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una de las promesas que el Señor nos entrega. Y como le decía, el Señor me decía que días faltaban para su venida. El tiempo está cerca y nosotros lo que debemos hacer es ponernos a cuenta cada día con el Señor. Si bien, siempre digo, acá el importante no soy yo, sino el mensaje. Yo solamente soy un mensajero de parte de Dios, y acá lo importante es el mensaje que estoy entregando en esta noche. Así que antes de pasar más adelante, me gustaría elevar una oración, porque mi deseo es que Dios les bendiga, mi deseo es que Dios les guarde, que Dios les salve a aquel que quizás no conoce a este Dios, que pueda tener un encuentro con este Dios maravilloso, con este Dios precioso, que ha hecho tanto bien a mi vida. Porque
puedo reconocer que todo lo que soy, todo lo que pueda hacer, a Él se lo debo, a Él que hizo los cielos y la tierra. Así que pasaré a elevar una oración para que Dios te ayude a ti que quizás estás pasando un proceso de dificultad, de prueba, de lucha. Y es bueno poner nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en el único que nos puede ayudar. Y este es Dios. Solamente Él. Solamente Él. Y a través de la oración nosotros nos vamos a tomar de la mano de este Dios bendito para que Él nos ayude y nos sostenga en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Padre Celestial, Dios eterno, te alabo en esta hora porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeños. Te alabo, Dios del cielo, en esta noche, porque usted una vez más, por misericordia, me permite, Señor, poder compartir el mensaje de su palabra, de poder compartir, Dios del cielo, tu santa, bendita y poderosa palabra. Señor, en esta hora quiero rogarte a ti que usted me dirija, me guíe, que esta predicación que estoy haciendo a través de este medio sea de bendición para los oyentes, para las almas, para todo aquel que en esta hora o que en algún momento de su vida pueda oír, Señor, este mensaje, Señor, sea de provecho para su alma, sea de bendición para su vida. Señor, te ruego que en esta hora, tú que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios cariñoso, bondadoso, un Dios que aún tiene la puerta de gracia abierta, aún, Señor, tienes tu misericordia. Te pido en este instante, Dios del cielo, que bendigas, Señor, a aquel que no te conoce aún, Señor, aquel que quizás por primera vez va a oír tu palabra, Señor, que quizás por primera vez va a oír el mensaje de Jesús, que tú lo bendigas. Señor, tú conoces los procesos, Señor, que cada uno va pasando en esta vida. Estamos en este mundo y en el mundo dice tu palabra que vamos a tener aflicciones, Padre amado, que vamos a tener dificultades, vamos a pasar diferentes procesos, Dios mío. Y qué importante, Dios del cielo, es que podamos nosotros alzar, Señor, nuestra mirada hacia ti, hacia el único que nos puede socorrer, que nos puede ayudar en los momentos de dificultad. Dios del cielo, te pido en esta hora de la noche que extiendas tu mano de bendición, tu mano invisible, tu mano preciosa, tu mano poderosa, y toques a cada uno de los oyentes, Señor. Si alguno se siente triste, que en esta hora pueda recibir el consuelo, pueda recibir consolación en su alma, en su corazón, en su vida. Que en esta hora aquel que se siente débil pueda ser fortalecido, que aquel que se siente desanimado pueda recobrar el ánimo en esta noche. Dios amado, en este instante te ruego, Señor, que usted, que un Dios Espíritu sane a los enfermos,
Señor, tu palabra me dice, tu palabra me enseña que Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Que tú eres un Dios eterno, por lo tanto, tu poder no ha cambiado. Señor, que en esta noche, tú que tienes tu brazo de poder extendido, porque no se ha cortado tu brazo poderoso para salvar, para redimir, para libertar, para salvar, sanar y perdonar, lo extiendas hacia el necesitado en esta hora de la noche. Señor, y lo bendiga, Señor. Bendice, Señor, a cada alma que en esta noche pueda estar escuchando, Señor, esta oración que hago humildemente ante tu presencia, Padre, sabiendo, Dios mío, que me dice tu palabra, que todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús sería hecho conforme a esa promesa o esta oración, creyendo en tu poder, creyendo en tu promesa, creyendo y confiando y esperando en tu palabra. Dios mío, sabiendo que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo entiende, un Dios que todo lo conoce, un Dios que todo lo escucha. Tú que escudriñas los pensamientos de nuestra mente, porque no hay pensamiento que se esconda de ti, no hay intención del corazón que tú no sepas, porque tú ves aún más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Tú miras, Señor, lo más íntimo, lo más profundo. Señor, tu palabra dice que todas las cosas, todas, incluyendo tu creación, nosotros los seres humanos, estamos desnudos delante de tu presencia. Y digo delante de tu presencia, Dios mío, ¿por qué? Porque dice tu palabra que tú eres santo, 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 y toda la tierra está llena de tu gloria. Porque el mismo rey Salomón decía, después de haber construido aquel tremendo templo, él dijo: los cielos de los cielos de los cielos, dando a entender que habían un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, no podían contener tu gloria. Cuánto más esa casa que él había edificado para alabar, para adorar, para honrar, para glorificar, exaltar tu nombre. Porque los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Eso quiere decir que tu gloria llena todas las cosas, Señor. Que tu gloria está en todo lugar, tu presencia está en todo lugar. Por eso es que tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Un Dios omnipresente, que puede estar en un lugar y en todo lugar a la misma vez. Un Dios que me dice tu palabra que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Señor, y en esta hora nosotros, la humanidad, estamos debajo de tus pies, ante el estrado de tus pies, que es este mundo, Señor. Por lo tanto, Señor, primeramente yo someto mi vida a ti, Señor, para que usted haga conmigo lo que usted quiere hacer en esta noche. Aquí estoy, Señor, úsame por misericordia. Derrama tu gracia, la unción de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder. Pon palabras en mis labios
que no sea yo humanamente hablando, saque de mi vida lo que no sirve, lo terrenal, lo humano, y coloque en mi vida lo divino, lo espiritual, lo del cielo, las añadiduras, Padre amado, la dirección de su Espíritu Santo. Señor, tú prometes estar donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, Dios del cielo. Y yo sé, Dios mío, que esa es una de tus promesas. Y yo lo creo, Dios mío. Yo creo que tú te mueves, te paseas. Señor, donde hay necesidad, ahí estás tú. Señor, bendice en esta noche a aquel que se encuentra necesitado, Señor, quizá, Señor, de una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza. Señor, yo sé que una palabra que quizás pueda salir, Señor, de mis labios, inspirada por tu Espíritu Santo, puede cambiar el destino de un alma en esta noche. Es por eso que en esta noche, Padre amado, intercedo, oro y te pido por aquel que quizás no sabe hacerlo, Padre amado. Te ruego que los bendigas conforme a la necesidad, tú que lo ves todo, que lo entiendes todo, Señor. Señor, en esta noche responda, Señor, resuelva los problemas, sana a los enfermos. Señor, ¿cuántos en esta hora están enfermos, Señor, ahí en un hospital, en una sala, en una cama, ahí quizás entubados, conectados a un ventilador mecánico, luchando entre la vida y la muerte? Quizás ya los médicos han desahuciado, han dado la última palabra, el diagnóstico ha sido horas, días de vida, pero tú eres el Dios que aún levanta a los muertos les da vida. Señor, que en esta hora soples vida sobre ellos por misericordia. Si te place sanarlos, sánalos. Pero lo más importante es que en este instante, Señor, derrames una gota de la sangre de Jesús, sabiendo que la sangre de Cristo es eficaz, la sangre de Cristo tiene poder. Lava, limpia esas almas con esa sangre en esta hora, límpialos de toda maldad, lávalos, límpialos de todo pecado en esta noche. Dios mío, en esta noche te pido por aquel que quizás, Señor, durante la noche no puede conciliar el sueño, porque son tantos quizás los problemas que pueda tener, tantas las malas noticias, tantas las desavenencias que pueda tener, Padre amado. Pero tú das una promesa, Dios del cielo, a través de Jesús. Tú dijiste, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Señor, yo te pido esa paz en esa alma que se encuentra agobiada, afligida, angustiada, desesperada. Pon esa paz que en este mundo no está, que en este mundo no la puede encontrar. Esa paz inefable que solo los salvados de Dios podrán comprender. Dios amado, en esta noche derrama bendición por misericordia, por misericordia, por misericordia. Resuelve sus problemas, revélate a sus vidas, Señor. Aquel que no te conoce pueda conocerte, Dios mío. Puedas tú revelarte a ellos a través de tu Santo Espíritu, a través de tu bendita presencia, Dios mío, en esta hora. Te ruego, Dios del cielo, que bendiga, Señor, las almas, las almas, las almas. Señor, aquellos que están en situación de calle, tenga misericordia. Las noches están frías, están heladas. Señor, tantos
estos problemas y situaciones que hay en ellos, que se da, Señor, durante el día y la noche, que quizás están atados, oprimidos, encadenados por el enemigo de las almas. Señor, te pido por ellos para que los liberte, los levante, los saque de esa condición. Que la luz de Cristo resplandezca en esa tiniebla que hay ahí. Señor, a mí muchas veces me ha tocado compartir con gente en situación de calle. Me ha tocado estar con ellos durante noche entera y sé que es terrible, sé que es difícil, Señor, el alcoholismo, la drogadicción, Señor, la falta de paz en sus vidas, Señor, corren peligro, Señor, tantas cosas, Padre, y solo tú, Dios del cielo, tienes la solución a todos esos problemas. Permite que en algún momento de su vida ellos puedan buscarte, puedan clamar, puedan alzar su mirada hacia ti, hacia el único Dios verdadero, y puedas tú socorrerlo. Señor, en esta noche, bendice mi oración, Señor, que es en favor de esas almas que no te conocen aún. Como también en esta noche quiero orar, Dios del cielo, por aquellos matrimonios, hogares. El enemigo está suelto en este mundo, hay un diablo suelto que está haciendo de la suya, el cual opera durante la noche, el cual no duerme y no deja dormir, el cual no descansa, el cual anda como león rugiente buscando a quien destruir. Señor, en esta noche le imploro, le pido, Señor, por los matrimonios. ¿Cuántos hogares, matrimonios el enemigo ha destruido, ha dividido? Señor, guarda los matrimonios. Muchas veces, Señor, cuando el enemigo destruye un hogar, separa una familia, Señor, son los pequeños, los niños, las niñas, las pequeñitas son los perjudicados porque ellos no tienen la culpa de las decisiones que toman los grandes. Dios del cielo, el enemigo vino a matar, a robar, a destruir, pero tú has venido a través de Jesucristo a dar vida y vida en abundancia. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del maligno. Por eso es que tú has venido a dar esperanzas y tu palabra dice, Dios mío, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo son hechas todas nuevas. Es por eso que te ruego, por esos matrimonios, guarda, porque son los niños, los pequeños y pequeñas los que sufren. Ellos no tienen la culpa de las decisiones que toman los grandes muchas veces. Dios del cielo, guarda a los pequeños y pequeñas, los cuales son inocentes ante tus ojos, son puros, son sin pecado delante de tu presencia. Libra a los pequeños de toda peste, plaga, enfermedad, epidemia que ha de venir sobre la tierra, sobre el mundo entero, mi Señor. Guarda a los niños en esta noche. Pon tu ángel protector, pon tu protección en esta noche. Señor, oro en esta noche por los niños, por las niñas. Guárdalos, porque ellos no tienen la culpa, Señor. Líbralos de gente que quiera venir a ellos quizás con malas intenciones. Ten misericordia en esta noche, Dios mío. Señor, elevo esta oración, creyendo en que tú, Dios mío, estás escuchando. Creyendo también que al otro lado de esta pantalla también puede haber alguien que necesita, Señor, tu bendición. Tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios que prospera. Oro en esta noche por aquel
que quizás está en una cárcel. Tu palabra me dice, acordaos de los presos como si estuviesen justamente con ellos presos. Señor, en las cárceles hay muchos que quizás están cumpliendo condena, quizás por las malas decisiones que tomaron en algún momento en su vida, y eso les ha costado caro, han sido privados de libertad y se encuentran quizás en cuatro paredes, tristes, en una amarga soledad, Señor, quizás sin ver a sus seres queridos, extrañándoles día y noche, quizás esperando ansioso ese momento en el cual puedan tener una pronta libertad, mi Señor. Señor, yo te ruego por ellos para que tú te reveles a sus vidas. Tú no viniste, Señor, a condenar. No enviaste a Jesús a criticar, ni a juzgar, ni a discriminar a nadie. Tú no eres así como nosotros. Nosotros condenamos, juzgamos, discriminamos, menospreciamos. Pero tú a eso viniste, a buscar y a salvar lo que un día se había perdido, Señor. Oro por la juventud de estos tiempos, Señor. El tiempo, Señor, está tan difícil, Señor. La mente, Señor, se corrompe tan rápido, Señor. Tu palabra dice que los últimos tiempos serían los tiempos como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma, de Gomorra. Tiempos difíciles, peligrosos, tiempos de angustia, tiempos mejores ya no vendrán sobre la tierra, Dios mío, sino que todo va a ir de mal en peor. Yo te ruego para que la juventud en este tiempo se vuelva a su Creador, se vuelva a ti, mi Dios, porque esa es una de tus palabras cuando tú nos dices, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años, lleguen los días en los cuales tú digas, no he hallado en ellos contentamiento. Señor, la juventud se pasa tan rápido a veces, Dios mío. Por eso que te pido, Señor, por la juventud, porque en la juventud cuando uno comete las mayores locuras, mi Señor, las peores decisiones, Señor. Señor, guarda la juventud, Señor. Tenga compasión en esta hora. Te ruego por los ancianos que están en un asilo, ahí, Padre amado, olvidados, Señor, olvidados por sus familiares, abandonados por sus seres queridos. Señor, tenga misericordia. También, Señor, tú me llevaste a asilos de ancianos. Te ruego por ellos. Muchas veces ellos, ya su mente ya no está ida, ya su mente no es la misma, está perdida, Señor. Guarde a los ancianos y ancianas, Señor, sus almas. En esta noche imploro por la salvación de las almas, sabiendo que tu palabra dice que tú no quieres que ninguna alma se pierda, Señor. Señor, todo esto te lo ruego, te lo pido, sabiendo, Dios mío, que en el nombre de Jesús hay poder. Y en ese nombre que te pido todas estas bendiciones, todas estas peticiones, sabiendo que todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús será hecho. Amén y amén. En esta hora también pasaremos a escuchar una alabanza de meditación para la gloria y alabanza de Dios. Aumentó la maldad, el Señor lo anunció,
la quebró. Ya no existe temor hacia Dios en esta sociedad, mi Señor. ¿Qué hacer, qué hacer ante tanta maldad? ¿Hacia dónde huir? ¿Hacia dónde escapar? Como el ave, Señor, hacia el monte iré, porque el monte eres tú, mi refugio está en ti. Si aquí, tú estás, mi Señor. Si te siento en verdad, si yo siento tu paz, si yo siento que estás aquí, si yo siento que estás aquí, en la hora crucial, que nos toca vivir, ¿qué hará el justo aquí? ¿Qué hará el justo aquí? ¿Cómo se sostendrá? Los cimientos, Señor, atacados hoy son. Jesucristo, tu nombre nos sostiene, tu nombre nos da fuerza y valor. Se oye en todo lugar los clamores decir, una restauración de tu iglesia en poder. Si ven pronto, Señor, a tu iglesia a buscar, se creciente el dolor, la dolencia, el pecar, como el ave, Señor, hacia el monte iré, porque el monte eres tú, mi refugio está en ti. Si yo siento que estás aquí, si yo siento que estás aquí, si yo siento que estás aquí. Bien, pasaremos también a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios, que también es lo más importante de toda reunión espiritual, se puede decir. Su palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante poner atención a lo que Dios cada día nos quiere enseñar, nos quiere decir, nos quiere advertir, porque Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera del tiempo. Y este Dios sigue hablando. Él sigue hablando. Este mismo Dios de ayer y hoy sigue hablando. Él habla de muchas maneras, de muchas formas. Trata de comunicarse con su creación, con la humanidad. Nosotros somos creación de Dios. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de este Dios. Como le digo, Dios habla de muchas maneras. Él habla a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, a través de algún testimonio, a través de una alabanza,
de algún cántico espiritual. Él trata de comunicarse, de hacernos entender su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Así que pasaremos a dar lectura a la palabra de Dios, la cual es bendita y poderosa. Así que su palabra se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Le daré lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteciendo luego, Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hasta aquí la lectura de la bendita y poderosa palabra de Dios. Esta palabra lleva como título: Jesús sana a un paralítico. Un paralítico. Siempre digo, la mayor necesidad del alma o del ser humano, la mayor necesidad de la humanidad es la salvación de su alma, ya que por causa de sus pecados está condenado a ir al infierno. Y esto está escrito en la palabra de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. El salario, el fin, la recompensa del pecado es la condenación en el infierno.
Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de sus bendiciones, nos aleja de su amor. Pero dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, estábamos camino a la perdición. Para nosotros no había esperanza. Por eso es importante lo mismo que decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predico. El mundo en este tiempo se está perdiendo. Se está perdiendo, ¿por qué? Porque no tiene a Dios. El mundo o el ser humano que no tiene a Dios no tiene nada. No tiene esperanza, no tiene vida, no tiene salvación, no tiene fe. Quizás lo puede tener todo en esta tierra, como a muchos le aconteció. Quizás me voy a salir un poco de la palabra del Señor, porque Dios me lleva a hacerlo. Yo no traigo nada preparado, sino lo que Dios me entrega en este mismo instante. La palabra de Dios también a nosotros nos enseña y nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era pequeño de estatura, era bajo de estatura. Y este hombre llamado Zaqueo era millonario, tenía mucho dinero de entre los de su pueblo. A él no le hacía falta nada, lo tenía todo. Pero tenía mala fama porque él era el jefe de los cobradores de los impuestos del pueblo. Era un publicano, el jefe de los cobradores de los impuestos en Israel. Para la fama que tenía este hombre llamado Zaqueo, no era muy buena porque él sustraía más de los impuestos que él debía cobrar al pueblo, él robaba. Entonces él era odiado por los de su pueblo, era tratado de traidor para los de su propia nación. Entonces vemos que Jesús pasó por el camino que iba a Jericó. Justamente en Jericó vivía este hombre llamado Zaqueo, y Zaqueo había oído hablar de las cosas que Jesús hacía, de los señales, milagros, prodigios y grandes sanidades que Jesús hacía. Zaqueo tenía mala fama. En cambio, el Señor Jesús tenía una buena fama. Era todo lo contrario. Y vemos que Zaqueo se interesó en conocer a Jesús. Se interesó en saber quién era Jesús, de quien tanto él había escuchado, había oído. Quizá podemos nosotros saber de Jesús, saber mucho de Jesús, podemos haber oído de Jesús,
Pero lo importante Welcome to Master G. es conocer a Jesús. Y eso fue lo que Zaqueo hizo. Él se interesó en conocer al Señor Jesús. Y vemos que Zaqueo era bajo de estatura, entonces la multitud que seguía al Señor le impedía a Zaqueo ver de cerca quién era Jesús. Entonces, ¿qué hizo él? Se la ingenió y se subió arriba de un árbol, escaló un árbol llamado sicomoro y se subió arriba de ese árbol para ver si lograba ver quién era Jesús. Y vemos que Jesús se detuvo en el camino y le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Entonces Zaqueo dice que descendió rápidamente, descendió gozoso de aquel árbol y abrió las puertas de su hogar para recibir a Jesucristo. Y dice que muchos de los que seguían al Maestro, al Señor Jesús, comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a la casa de un pecador. Y vemos que quizás Zaqueo se debe haber sentido un poco mal al oír tales palabras, de cómo quizás lo discriminaban, lo difamaban, lo condenaban, lo juzgaban por la vida que él llevaba, por las malas decisiones que había tomado, por los males que había hecho. Zaqueo lo tenía todo, era un hombre rico, pero aún así había un vacío en su vida, en su necesidad no le había podido llenar nada de este mundo. Lo había probado todo. Y vemos que Jesús dice: la salvación hoy ha llegado a este hogar. Porque yo, decía Jesús, yo, siendo el Hijo de Dios, vine a buscar y a salvar lo que un día se había perdido. Y Zaqueo le dice: Maestro, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si alguno es defraudado, se lo voy a devolver en 4 tantos multiplicados. Sí, dijo Jesús, porque hoy la salvación ha llegado a este hogar, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que un día se había perdido. La vida de Zaqueo estaba perdida entre tanta riqueza, entre tanta abundancia terrenal, entre tanto afán, entre tanto trabajo. La vida de este hombre Zaqueo, que quizá era bajo de estatura, pero tenía fama, mala fama de entre su pueblo, que era un hombre reconocido, que quizás lo podía tener todo, estaba perdido. Pero ahora por Jesucristo, el Señor fue hallado. Jesús a este hombre llamado Zaqueo le dio una oportunidad de arrepentirse, de volverse de su mal camino, de convertirse de sus maldades a Dios. Este hombre se arrepintió, le abrió las puertas de su hogar al Señor Jesús. El Señor Jesús, así como Zaqueo se había interesado en conocer a Jesús, Jesús estaba interesado en salvarlo a él. Jesús ya lo conocía. Jesús sabía que Zaqueo había obrado mal. Y Jesús está interesado en salvar a todos porque Él no hace acepción de personas.
Él no juzga, no condena, no discrimina. Él está esperando que nosotros nos decidamos, que tomemos esa decisión de Zaqueo. Así como Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. En otras palabras, el Señor en esta noche te está diciendo: es necesario que hoy tú abras las puertas de tu corazón y me dejes entrar en tu vida. La vida de Zaqueo y la vida de toda la familia de Zaqueo fue cambiada, fue transformada. Zaqueo nunca más volvió a ser el mismo hombre, porque Jesús vino a darnos una vida nueva, una vida llena de esperanza, una vida llena de victoria. Todos los que hemos creído en Jesucristo, le hemos aceptado, hemos creído en su palabra, ahora andamos en novedad de vida. Hemos pasado de muerte a vida. Su palabra dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí en Jesucristo son hechas todas nuevas. Así como Cristo cuando vino a este mundo, si Jesús no hubiera venido, la historia no hubiera sido marcada con un antes y un después de Cristo. Así también la vida de aquellos que Jesús sale a su camino, a su encuentro, es marcada con un antes y un después de Cristo. Acá la palabra de Dios nos habla de un paralítico, de una persona que estaba postrada en un lecho, en una cama, se puede decir. En una persona que estaba imposibilitada de poder moverse por sí misma. No podía caminar. Dependía quizás de otros. Quizás era un estorbo. Y aquí lo vemos que Jesús fue a la ciudad de Capernaum. Y dice que él entró a la casa. Y esa casa se llenó de una multitud de gente. De manera que hasta la puerta estaba esa gente. Esa gente fue a buscar una respuesta de parte del Señor Jesús. Y vemos que estos hombres que trasladaron, que cargaron a este paralítico en ese lecho de dolor, en ese lecho de sufrimiento, vemos que se le ingeniaron. Su meta era llevar a ese paralítico ante los pies de Jesucristo. Esa era la meta que ellos se habían propuesto en su mente y en su corazón. Ellos tenían fe de que Jesús podía hacer un milagro. Y vemos que ellos, por arriba del techo, abrieron un hoyo y metieron al paralítico adentro de la casa, lo hicieron descender y lo pusieron ante los pies de Jesús. Vemos que el paralítico no tenía fe, sino la fe estaba en aquellos que llevaron a aquel paralítico. Jesús, al ver la fe de esos 4 que habían llevado al paralítico, al ver la fe de esos 4, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado, la lepra del alma, el pecado, la enfermedad del alma,
El pecado al ser humano lo enferma. Este hombre estaba ahí enfermo por causa de sus pecados. Estaba postrado ahí en ese lecho sufriendo. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero acá la palabra de Dios también dice que había escribas, había doctores de la ley, había teólogos, habían personas que conocían la palabra de Dios, los cuales comenzaron a tener malos pensamientos y comenzaron a decirse unos a otros que Jesús estaba blasfemando, diciendo cosas en contra, cosas que iban en contra de Dios. Y como Jesús tenía discernimiento y conoce el corazón de todos, Jesús le dice a ellos qué pensamientos son los que hay en sus corazones, para que ustedes sepan: yo soy el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios yo tengo poder de perdonar pecados acá en esta tierra. Vemos que Jesús fácilmente podía haberle dicho a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero no. La enfermedad más grave que había en ese paralítico no era la enfermedad de este cuerpo, la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, el pecado. ¿Por qué? Porque él vio su alma. Jesús, cuando vino a este mundo, él vino a salvar las almas. Vemos que Jesús podía haberle dicho fácilmente: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, eres sano. Pero no. Jesús vino a perdonar los pecados, vino a salvarnos de nuestros pecados. Es por eso que le dice: tus pecados te son perdonados. La obra de Dios, esta obra gloriosa, silenciosa, maravillosa, empieza de adentro hacia afuera, de manera que no es visible. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Primeramente nosotros debemos buscar el reino de Dios, o sea, el estar a cuenta con Dios. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser tornados como la blanca lana. Jesús mismo, cuando él comenzó a predicar el evangelio, él dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Ese era el mensaje principal de Cristo. Y vemos que donde Jesús pasaba, sucedían cosas extrañas. Los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los leprosos eran limpiados, los paralíticos eran levantados, aún los muertos eran resucitados. Y Jesús anduvo haciendo bienes. Pero la finalidad del Evangelio es la salvación del alma. Vemos que esta obra es desde adentro hacia afuera. Era el alma la que estaba expuesta al peligro de irse al infierno. Y de ahí el Señor nos quiere rescatar, de irnos al infierno. De ese triste fin quiere librarnos el Señor. Porque ¿de qué sirve que el Señor me sane físicamente si mi alma se pierde?
Señor lo que le interesa es nuestra alma. Vemos que después que el Señor le dice a estos hombres que es más fácil decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados, ¿qué es más? ¿Qué es más fácil decir? Vemos que Jesús le dice al paralítico ahora, le dice, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en presencia de todo lo hizo. Primero lo de adentro y después lo de afuera. La sanidad física es una añadidura de parte del Señor. Lo más importante es la salvación. La necesidad del ser humano más grande es la salvación del alma. Y esa necesidad solamente Dios la puede suplir a través del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos salvarnos por sí solos, ni aun con toda la plata y el oro de este mundo podríamos comprar la salvación. Ya el precio de la salvación ya ha sido pagado. Dice que nosotros fuimos comprados al precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados. Y sabemos que el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo único que debemos hacer nosotros es tener fe. Tener fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, hizo un milagro. El Señor actúa por fe, por medio de la fe. Por medio de la fe, dice la palabra de Dios que los antiguos alcanzaron promesas. Por medio de la fe conquistaron reinos y ciudades. Por medio de la fe evitaron filos de espadas. Por medio de la fe sacaron fuerzas de debilidad. Por medio de la fe cerraron bocas de leones. Todo por causa de la fe. Y como decía al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. Ellos recibieron su recompensa por la fe que ellos tuvieron. Ellos vieron un milagro. Por eso en esta hora, si alguno tiene falta, como dice el apóstol Santiago, de sabiduría, pídala a Dios. Y sin reproche le será dada abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque no crea el que tal hace que recibirá alguna cosa de parte del Señor. Ahora dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar que es arrastrada de un lugar a otro. Ahora en este caso dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, y como siempre digo, quizás no puede ser falta de sabiduría, puede ser otra su necesidad. Puede quizás ser su necesidad que Dios sane la herida de su corazón, que Dios traiga el consuelo, que se lleve una tristeza, que Dios le dé paz, que Dios le dé, quizás le supla el dinero o le abra puertas de trabajo. Y dice la palabra del Señor que Dios le dará abundantemente si no dudare. O sea, Dios no titubea, Él no duda en entregarnos algo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dice su palabra, clama a mí
y yo te responderé. Este Dios no deja pidiendo a nadie, este es un Dios de respuesta. Y es el Dios de todas las cosas, el Dios de los infinitos recursos. Es por eso que estos hombres y mujeres de Dios que acudieron al Señor no fueron avergonzados. El Señor, todo lo que ellos pidieron, el Señor se los concedió. Vivieron la gloria de Dios porque le creyeron a este Dios. Y su palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como decía al principio, este libro tiene escritas más de 3.500 promesas. Y esas promesas son para aquel que se atreve a creer a Dios. Dice que estas promesas son para los valientes. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. O sea, los valientes van a recibir las promesas de Dios, las van a ver con sus ojos, hecha una realidad. Siento hasta aquí de dejar el mensaje del Señor, esperando que este mensaje sea de mucha bendición para aquel que pueda oírlo, para aquel que pueda escucharlo. Que este Dios bendito, que este Dios de paz les guarde, les bendiga, les prospere. Pasaremos también a escuchar otra alabanza para la gloria de Dios. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué
lo puedas conquistar.